Muy bien, abrimos la escritura y el libro del Génesis, estamos en el capítulo 30 en esta mañana. Y quiero tener la oportunidad, una vez más, el domingo pasado tuve la oportunidad de hablar de la realidad de lo que es la vida matrimonial en algunos aspectos. Pero hoy quisiera tener la libertad de tomar la historia literal que vamos a leer aquí hoy para tener la oportunidad de conversar a la luz de la Escritura algunas verdades espirituales que se nos enseñan, que tiene que ver directamente con la relación de esposo y esposa. Ya que hoy es el Día de los Padres, pues es una buena oportunidad para conversar un poco de esto. Pero al mismo tiempo, el pasaje que nos ocupa tiene detalles de lo que Jacob está enfrentando en la tierra de su tío Labán. Es el hermano de su madre Rebeca. Y Jacob tiene la oportunidad no su madre Rebeca, sino la esposa de Isaac. ¿Era Rebeca? Sí, exacto. Y entonces él tiene la oportunidad de salir e ir, y ahora va a tener la oportunidad de tener una experiencia que, a la luz de lo que aquí se lee para nosotros, que la leemos 3.500 años después o 4.000 años después casi, nos trae aspectos extraños y al mismo tiempo graciosos, pero que la realidad de lo que él está viviendo es una verdad marital de su tiempo. Y ahí es donde nosotros, por ser un relato bíblico, entramos en colación con ello, entramos en conocimiento, y tenemos la oportunidad de compartir usted y yo, porque vamos a leer un versículo de lo que Pedro habla precisamente de la vida matrimonial. Pero vamos a aprovechar esta circunstancia para poder enmarcarnos en la realidad de lo que significa para un hombre vivir con una mujer maritalmente hablando. Las singulares características y las extrañas circunstancias en las que a veces se somete la mente del varón cuando está experimentando la realidad de la vida matrimonial. Ha sido, pues, épico hablar de ello. El sostener un matrimonio y el tener una relación de larga duración se ha convertido hoy más que nunca en una de las más difíciles empresas que varón alguno haya querido encarar. Me imagino que a lo mismo ha de ser, yo no lo sé, ni quiero saberlo, cómo será el aspecto de la mujer. Yo estoy muy bien así como varón. Pero solo cuando uno está haciendo cola para ir al baño y uno ve la cola del baño de las mujeres, uno le da gracias a Dios una vez más de ser hombre. Y entonces la realidad es de que el aspecto que la mujer ha de tener y la manera en que la mujer tiene que arreglárselas e inventárselas para que este hombre permanezca en casa, ha sido épico ya. Y ha sido una enorme
y triste empresa en donde el hombre ha fracasado, el varón ha fracasado abruptamente. Las sociedades de hoy son la realidad y la triste verdad del fracaso del hombre de compartir su vida con una mujer. Ni siquiera los hijos le han ayudado al hombre para entender su responsabilidad. Y hoy en día es una realidad de la descomposición social que existe hoy en día y el desbalance que hoy en día existe en la realidad de la felicidad de los jóvenes y de la alegría de los pubertos, sino al contrario, su violencia, su manera intrépida de rebelarse. Si me da un poquito más de volumen a mí, por favor. La característica intrépida de rebelarse y de dejar la casa y de dedicarse a una vida pandilleril, especialmente en las urbes gigantescas como en la que vivimos nosotros en la ciudad de Los Ángeles, es internacionalmente famoso y mundialmente famoso a todos los sociólogos del mundo. Las juventudes están decididas a rebelarse contra todo lo que signifique autoridad y por ello ha habido una enorme y tremenda trifulca entre los hombres adultos y las sociedades jóvenes cuando se tiene que hacer justicia y se tiene que ejercer autoridad, y la forma en la que se rebelan, la forma en la que toman las armas, la forma en la que se dedican a la violencia, a los asaltos, a los robos, la manera en la que hoy en día está, no es más que la triste realidad del resultado de que millones de jóvenes en su vida de hijos han tenido que vivir dentro de una realidad triste en lo que se refiere al amor del padre, que ausenta su vida de la casa y se mete a problemas y a situaciones que lo llevan a tener 2, 3 hogares, y que eso ha traído una enorme carga social para los gobiernos del mundo entero. Y eso no podía escaparse a la realidad de la Escritura. Les decía a ustedes que Dios se presenta como Padre. Es interesante leerlo en la Escritura, cómo Él se presenta como el benefactor, el protector, como el que está dispuesto a estar ahí, a amar siempre. Dios se presenta como un Dios de amor. Es una cosa fantástica cómo la Escritura empieza a ver la moral de Dios, salida desde la Biblia, por supuesto. La única verdad que está escrita que trae un Dios o que enseña un creador y un Dios que tiene cordura y que tiene realmente inteligencia en el trato de sus criaturas es la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia tiene esa característica que presenta a Dios como un padre, presenta a Dios como un personaje que está siempre amando, que está siempre queriendo, un hombre, y se presenta como hombre. La Biblia se presenta a Dios como hombre, como un hombre que va a estar siempre ahí, que ama, que quiere, que no abandona, que no deja, que quiere sacar adelante, etcétera. Es una cosa interesante saber que desde el inicio, en donde se empieza a nutrir la vida del hombre que quiere conocer a Dios, lo primero que conoce es a un Dios que es un Padre amoroso. Como que eso es de lo que realmente carece la mente del hombre y de la mujer. Carece porque el diablo, esa es la fuente que destruyó, esa es la originalidad de la victoria que Dios quería darle a los Adanes, tener una figura paternal perfecta, una figura paternal de bendición, de gracia, de misericordia, pero que al destruirse la relación con Dios, al destruirse la intimidad que tenía este varón llamado Adán con Dios, se destruyó también su pasión y su deseo por sus responsabilidades.
Y eso es lo que vuelve entonces hoy este pasaje a traernos a colación, porque somos padres de familia que tenemos una tarea por delante. Somos hombres casados, somos hombres que somos esposos de una sola mujer, que estamos asociados con una sola mujer, que esta mujer nos ha procreado hijos a nosotros, nos ha dado el fruto de su vientre y nos ha convertido en la máxima experiencia que un hombre puede tener, que es verse reproducir de una manera extraordinaria en otra criatura, sea hombre o sea mujer, hijo o hija. Y es ahí donde entra lo difícil de mantener esa postura. Las tentaciones, todas las situaciones que sobrepasan a veces la mente humana y que van más allá de la fuerza voluntariosa del hombre, lo hacen declinar esa actitud y lo hacen fallar en esa tarea. Y fallar en la tarea de la paternidad y fallar en la tarea de la enseñanza de lo que es un amor perenne, de un amor continuo a un ser que nació de una relación con una mujer. La paternidad es algo innato en la naturaleza del hombre. El hombre tiene esa característica, el hombre le apasiona y lo tiene por bien el tener hijos, porque su naturaleza lo lleva a entender que su creación lo llevó precisamente con la característica de que Dios le dio la potestad de poder reproducirse en otro ser humano. Y entonces es importante, cuando uno tiene la oportunidad en Cristo de mejorar la vida, cuando uno tiene la oportunidad en Cristo de ser mejor que sus propios padres, cuando uno tiene la oportunidad en Cristo de mejorar las características de la vida. Si uno se enfoca en la vida matrimonial, conseguirá grandiosos resultados. Se dará cuenta que está nutriendo una área importante de su razón de ser viviente sobre la faz de la tierra. Se va a dar cuenta de la bendición que puede convertirse para una mujer y aquella mujer para él. Se va a identificar de una manera tan estructural con su criatura, con sus hijos, con su genealogía, que va a comenzar a darse cuenta de la bendición que hay y de las capacidades y de las habilidades y las enormes satisfacciones y las características extraordinarias que Dios puso en su espíritu y en su alma cuando se dedica a la paternidad, cuando se dedica a la crianza de los hijos. Pero para ello tiene que tener una vida balanceada con la mujer que tiene. Y ahí es donde el consejo de la Escritura entra. Ahí es donde estas características son curiosas. Se los voy a leer porque es importante que lo leamos. Le voy a leer del capítulo 30, del libro del Génesis. Le voy a leer un versículo, le voy a leer del 29, versículo 31. No se lo puse a la hermana ahí, o al hermano que está encargado de esto, pero solo voy a leérselo. Y vio Jehová, dice el capítulo 29 y versículo 31 del libro del Génesis, el que yo voy originalmente a leer, le di a ella como lectura para este día, Génesis 30, pero lo quiero mencionar porque lo vi después. Y dice el verso 31 del capítulo 29, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Vamos a entrar en esa pequeña discordia, trifulca, problemática, y vamos a tratar de ahondar un poco en ello. ¿Usted se acuerda que Jacob resultó con 2 mujeres? Y ahora quiero hablar de algunos aspectos particulares que se narran en esto. Entonces dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora leo el verso 1 del capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel
y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Bueno, dejemos ahí la lectura. Yo quiero aprovechar estos minutos que tengo por delante para traerle a colación a usted, para traerle a su mente una pequeña realidad que aquí está un poquito más agrandada. O una realidad, porque pequeña no es. Una realidad que aquí está un poquito o bastante mucho más agrandada por las circunstancias que envuelven el problema matrimonial de la vida de Jacob. Yo quisiera que pudiéramos detenernos unos instantes a ver estas verdades, porque pocas veces nosotros entramos en la realidad de los problemas matrimoniales. A veces hay gente que quiere hacerle creer que él no tiene problemas porque él es un hermanazo en Cristo Jesús. Y aparentemente quisiera que todos tuvieran la impresión de que no hay trifulca, que no hay problema. Pero ya hemos hablado con anterioridad y hemos estado conversando que cualquiera que toma una postura de esas y evade la realidad de lo que le está sucediendo, lo único que está haciendo es haciendo más grande el hoyo en donde lo van a enterrar. Eso es todo lo que está haciendo. Porque la verdad es de que hay que ser pragmáticos, hay que ser claros, hay que ser verdaderamente, ¿cómo podría decirle? Veraces y genuinos, aceptando la realidad de la vida matrimonial como una consecuencia lógica de habernos casado, porque así lo deseamos y así lo quisimos. A veces nosotros, por nuestro giro cristiano y por la manera en la que nosotros aproximamos la vida evangélica, evadimos la realidad y pareciera como que no tuviéramos nosotros lugar para las discordias y las discrepancias matrimoniales, porque supuestamente los cristianos tenemos triunfo en todo y que eso de tener problemas matrimoniales no es bueno, porque eso hace que uno no sea espiritual. Eso es la falacia y la fábula y la leyenda más ignorante que alguien pueda sostener. Enfrentar la realidad de lo que sucede en la vida matrimonial y tener la templanza y la sabiduría y la inteligencia para arreglar eso como una verdad diaria, te va a dar el entrenamiento y te va a dar la costumbre y vas a entrar en la armoniosa realidad de que para poder vivir con una mujer vas a necesitar verdaderamente que usar de mucha sabiduría para que tu vida cristiana no se vaya a destruir a causa de tus malas relaciones personales con la que hoy es tu esposa. Eso es fundamental. Eso es algo que muchas personas no se toman el tiempo para eso. Y durante su vida de matrimonio no se dedican a construir relaciones humanas con su mujer. Simplemente se dedican a vivir naturalmente y consecuentemente y piensan que el matrimonio es dormir juntos nada más. Y eso ha sido un peligro grave y ha sido una realidad muy dura que ha golpeado la vida matrimonial del creyente. Y el creyente se ha visto enfrascado en una serie de circunstancias que nunca tuvo que haber llegado ahí si hubiera entendido y hubiera comprendido que los próximos pasos de su vida matrimonial eran precisamente tratar de encontrar un mecanismo correcto entre él y su cónyuge para poder mantener una vida matrimonial en armonía y que fuera en ascendencia. Si tuvieron la dicha y la fortuna de conocerse, esa es la intención de que Jacob haya seguido el consejo de su madre
y ante la amenaza que iba a hacer Esaú, que quería matarlo, ellos decidieron y ella intercedió con su esposo Isaac. E Isaac estuvo de acuerdo en que así como a él le habían dado a esposa y le había conocido a ella, porque su padre había mandado a su criado a que fuera a traer a una mujer de la familia de su casa, que era bien, ya que ellos tenían la desgracia y la desdicha de aguantar a las dos mujeres de Esaú. Porque la Biblia también lo menciona, usted se recuerda que lo leímos, que las dos mujeres de Esaú eran un dolor de cabeza y eran una carga horrorosa para Isaac y Rebeca. Y en ese sentido, uno tiene que entender que esa es la razón por la cual nosotros hacemos que nuestros hijos tengan un poquito de mayor sensatez y de mayor cordura, y que podamos ayudarlos cuando están buscando mujeres y podamos realmente ser personas de consuelo, de cariño, de amor, y que estos muchachos y estas muchachas puedan tener amigos y amigas en la casa y que puedan ser nutridos de información y de conversa y de plática y de consejo, para que a la hora de su elección puedan tener en cuenta cosas que usted como esposo y esposa debería de saber y debería de conocer, porque usted tiene también muchos más años en la vida matrimonial, pero sucede que muchos padres no lo han hecho porque ellos no pudieron tampoco tener un mecanismo para arreglar una vida matrimonial con mayor armonía y con mayor simpatía. Hay circunstancias en donde la gente no se conoció, donde no hubo ninguna relación anterior, no hubo ninguna extensa conversación, sino que fue producto de una extraña circunstancia y en donde estuvo más que todo mezclado la pasión sexual y estuvo más que todo mezclada la pasión carnal. Y de una manera incorrecta se hizo creer que eso era el elemento primordial que tenía que haber para que hubiera un matrimonio feliz. Y después los resultados son bastante elocuentes, bastante difíciles. Las frustraciones, las peleas, los relajos, los líos, las cosas que surgen llegan a traer rencor, a traer amargura. No hay manera de hacer tregua, no ha habido un mecanismo de entrenamiento mientras se conocían para ver hasta dónde podía llegar una tregua, hasta dónde podía llegar la inteligencia de sostener una conversación, aún molestos el uno con el otro, pero que había un lugar a donde podían ir y juntarse mentalmente y platicar y hablar y haber practicado antes de casarse. Que lo que practican antes de casarse es nada más el sexo. Y eso sí saben bien. Y llegan a la desgracia y a la miseria, solo que después pasan los años y llegan a entender el daño de haber tenido durante tantísimos años relaciones sexuales molestos el uno con el otro. Haciendo eso un fastidio y trayendo frustración y trayendo rencor y trayendo amargura a mayor grado, porque la mujer se siente violada y el hombre se siente con una autoridad bestial y animal pidiendo que se le dé como un pago. Un acto tan sublime y tan verdaderamente lleno de emociones como es las relaciones sexuales. Eso es lo que es hoy un cultivo diario. Y lo único que los hijos observan es la irritabilidad, es la falta de paciencia, la falta de cariño, la falta de amor, la falta de conversación, la falta de plática. No hay nunca solución a los problemas
y el hijo y la hija crecen dentro de un ambiente absolutamente fuera de todo contexto de lo que en la iglesia él va a sentarse a oír que su papá y su mamá cantan. De un Dios de amor, de un Dios de gracia, de un Dios de misericordia. Entonces los hijos crecen odiando el evangelio, porque creen que es la más grande hipocresía que hayan tenido en su casa como una verdad. No lo permita, hermano. No lo permita. Yo me cuidé de eso. Yo fui una persona que tuve que darme cuenta y me di cuenta de los errores y de las grandes equivocaciones, pero que podía enmendar la plana y que tenía que hacer un esfuerzo grande y que tenía que tomar decisiones fuertes y que tenía que sacrificarme, y lo hice con todo mi corazón para que mis hijos y mi mujer no fueran víctimas de la vida miserable que yo descubrí que yo tenía estando ya casado. Cuando me di cuenta de mi carácter, cuando me di cuenta de quién era, cuando me di cuenta cómo trataba, cuando me di cuenta qué eran las expresiones que salían, cuando me di cuenta cómo trataba a mi primera hija, y me di cuenta la manera en la que ella misma, Dios la usó, y le contaba algunas veces de lo que me pasó cuando ella tenía 3 años, me cambió la mentalidad, haciéndome ver que yo era un monstruo teniendo hijos. Y a tiempo me detuve, a tiempo me frené, para no destruir emocionalmente a mis hijos, para no hacer de ellos gente que tuviera un descontrol abrupto de su vida como yo lo tenía. Y tuve que aprender a sujetarme, y tuve que aprender a pelear conmigo mismo, y tuve que aprender a tener disciplinas que nunca me habían puesto de niño, que nunca me pusieron de adolescente, que no tuve una guía de un padre, que no tuve una guía de una madre, que fue entre fulana y mengano y perenceja, que me criaron, y que a los 12 años, 10, 11 años de edad, yo ya estaba fuera de la casa y me sostenía. Yo era el que era un niño, pero yo era el que sostenía ya mi vida. Yo era el que tomaba mis decisiones. Me produjo una profunda y terrible condición psicológica que me hacía absolutamente impreparado para ser esposo, para ser padre y para ser progenitor. Y me di tiempo para entenderme. Al mismo tiempo que era pastor, 20 años de edad, y era ministro del evangelio. Tuve que darme cuenta, tuve que reinventarme, tuve que descubrirme y tuve que volverme a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón y pedirle que tuviera misericordia de mí y que me transformara y que me cambiara y que me diera la oportunidad de ser una persona distinta y diferente y de ver en lo profundo de mi ser. Eso es lo que le está pasando a Jacob aquí. Jacob tuvo una cuna linda, pero Jacob tuvo grandes conflictos con su personalidad. Y Jacob tenía un amor a Dios verdadero, pero ahora está casado y con 2. Él no estaba preparado para casarse ni con una. Pero ahora está casado con 2 ilegalmente. Son hijas del mismo papá, de la misma mamá. Están todos contentos, están todos felices. Y Jacob es el que está asustado. Le dieron a Lea. Ni siquiera sabía quién era Lea, ni la conocía. No le interesaba. Él se había enamorado de Rebeca. Se había enamorado de Raquel, perdón. Y él la amaba y la quería, y la había cortejado, y la había enamorado, y su corazón y su alma estaban inyectados con él.
y la noche de su boda abre los ojos a medianoche y está casado con otra. Métale pluma a usted a eso. Era un hombre sincero, era un hombre amoroso, era un hombre que tenía pasión espiritual por Dios. Era un hombre que había tenido una experiencia espiritual extraordinaria y maravillosa. Había hecho voto delante de Jehová. Había jurado delante de Dios que le daría todo lo que Dios merecía. Que le daría la honra, que le daría la gloria, que le daría la adoración. Que él creía que verdaderamente la primogenitura era la bendición más grande, la bendición más exquisita, más extraordinaria, más hermosa que la historia de su familia. Era exquisitamente atrayente. Él quería tener parte en esa realidad, pero todo le salió al revés. Todo le salió al revés. Todo lo consiguió por tramposo. Nunca nada podía hacer correctamente. Ahora anda huyendo. Y ahora está casado con dos. Esto es para fracasar. Pero no los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Los que confían en Jehová triunfan. Los que confían en Jehová son victoriosos. Démosle palmas al Señor. Bendita sea la misericordia de Dios. Entonces ahora resulta que ve cómo estas dos se detestan entre ellas. Los problemas matrimoniales que tenía Jacob no son ni la mitad de los que usted y yo tenemos. No. ¿Qué esperanzas? Este hombre está emocionalmente en una tremenda encrucijada. Este hombre tiene un problema en el hogar fuerte. Él tiene que resolver una situación porque resulta que Lea era una mujer que empieza a procrear hijos y empieza a tener hijos de una manera abundante y hermosa y preciosa, y él la hace a ella una mejor mujer que la otra en términos humanos. Y ahora resulta que la otra le echa la culpa a él y le dice que él es el culpable de que la otra no tenga hijos, y el otro tiene que entrarle en una conversación fuerte, en una conversación seria, en una conversación difícil. Usted lo leyó conmigo cuando él le dice: ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo fui el que te impidió tener hijos? Yo quiero que usted me permita ayudarle. A usted que está aquí conmigo, por favor, porque estos pasajes nos van a ayudar. Vea usted a lo que conlleva el matrimonio. El matrimonio conlleva a un profundo escudriñamiento de la realidad de la vida humana. El tener esposo, el tener esposa, el que una mujer esté con un hombre y un hombre con una mujer, produce en la vida matrimonial las mayores y más profundas circunstancias de conversa y de plática, las más grandes intimidades emocionales y psicológicas que jamás hombre o mujer alguna haya imaginado. Nosotros tenemos que tener conciencia y tenemos que tener capacidad evolutiva y de inteligencia para entender que el matrimonio precisamente es eso, es una relación que está destinada a traernos gigantescas y tremendas circunstancias y retos increíbles que van a exponer nuestra resistencia y nuestra manera de pensar y nos van a tensar hasta lo máximo.
Ahí es donde usted tiene que entender y tiene que comprender lo que significa verdaderamente entrar en la realidad de la vida cristiana que usted tiene, de la vida espiritual que usted tiene, del compromiso espiritual que usted hizo con Dios, de la realidad de su fe. Es en su matrimonio en donde mayor triunfa la fe que usted tiene. Es en esa relación intrincada y difícil en donde su fe en Dios se hace fuerte, se hace poderosa, se hace maravillosa, porque usted está funcionando en el primordial papel, en el papel más grande que usted pueda tener en la vida, que es que ser esposo y ser padre. Esa es la más grande capacidad que se tiene, amados hermanos, y la más profunda realidad que se tiene desde el punto de vista de la Escritura. Por eso es de que cuando se habla de poner ministros, de poner ancianos, de poner pastores, de poner gente que colabore en la obra de Dios, principalmente aquellos que van a estar vinculados con la predicación del Evangelio y con la enseñanza de las verdades de Cristo, se habla de que tienen que ser hombres que su primer triunfo sea en su hogar, que su primer triunfo sea en su casa, que su matrimonio sea un matrimonio que no tenga problemas ni que tenga dificultades, no, que haya sido probado, que aunque tiene problemas y tiene dificultades, tiene victorias, tiene grandes triunfos, tiene maravillosas oportunidades de demostrar cómo el Señor ayuda, cómo el Señor rescata, sin irse detrás de la corriente normal de abandonar el hogar y abandonar la casa. Al contrario, permaneciendo fieles al principio espiritual, al principio verdadero de que cualquiera que se casa en Cristo y se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. Uno de los principios más difíciles de cumplir y que no es de todos, lo dijo Cristo Jesús. Y ahora Jacob está en una vida extraña. Le voy a leer este pasaje que le va a dar risa. Pero va a ver usted qué terribles son las mujeres. Y si uno no se pone las pilas, te van a evitar la comunión con Dios. Y cuando un hombre lo deja la mujer sin comunión con Dios y le impide su relación con Dios, lo partió en 100,000 pedazos. Cuando un hombre que está acostumbrado a depender de Dios, cuando un hombre que está acostumbrado desde joven a orar a Dios, cuando un hombre está acostumbrado a la vigilia, al ayuno, a la oración, a la intercesión, al clamor, desde que tiene una edad donde todavía no se conoce que pueda casarse, pero ya confía en Dios. Y se casa. Y la mujer que tiene, por falta de tener una realidad con ella, lo lleva al borde de perder la comunión con Dios, está frito y está cocinado. Y ahí comienza el verdadero debacle. Cuando un hombre ya no puede entrar a la oración por lo que sucede con su esposa, porque no pudo encontrar la forma y le impide la búsqueda. Aquí lo va a leer usted conmigo en la carta de Pedro. ¿Cómo es que esto es una realidad? Y yo quiero invitarlo a usted, varón, que está aquí, que hoy es el Día del Padre. Quiero que usted pueda entender que usted es la imagen de Dios. Usted es la imagen de Dios.
Y usted es la cabeza de la creación de Dios. Usted es la corona de la creación de Dios. Dios te ama. Dios te quiere bendecir y quiere honrarte como hombre que eres. Pero necesitas entender que vas a tener que habitar con tu mujer de una manera distinta a la que lo estás haciendo ahora, para que tus oraciones no sean impedidas. Mire estas dos pícaras hablando entre ellas. Mira estas dos pícaras, Jimmy, hablando entre ellas porque tienen a Jacob del pescuezo. Las mujeres son terribles, hermanos. Tengan cuidado con las hermanas. Mire usted, póngalo ahí, hermanita, porque las hermanas van a creer que no es cierto lo que estoy leyendo. Verso 14. Verso 14 del capítulo 30. Mire esto es asombroso esto. Óigalo conmigo y léalo ahí. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos. Rubén era el primer hijo que tuvo Jacob, era su primogénito, era el hijo que le dio Lea. Su mamá era Lea. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo. Mandrágoras, no mandragoras. Mandrágoras, porque tiene acento en la A. No sé qué era eso. Un día googleelo usted y averigüe qué es eso, pero lo único que yo sé era que eran fruto exquisito. Como un mango. Un mango de Paste, de mi país. Y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, oiga estas picardías. Óigalas, hermano, por favor. Y hermana, léalas. Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido. Usted se imagina qué liitos, parémonos ahí, hermano. Usted se imagina qué liitos tener dos. Eso ha de ser la de San Quintín. Si con una ya el tren está ¿qué será con dos? Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has llevar las mandrágoras de mi hijo. Y digo, Raquel, oiga, por favor, oiga. Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Se lo cambiaron por los mangos. ¿Ya leyó usted lo que está leyendo ahí? Intimidad de alcoba de dos mafias. Para ponerlo en un sencillo ejemplo, Jacob le encantaba esa fruta. Y el hijo de Lea había ido y haber sido difícil obtenerlo. Era un mozalbete, era un muchacho muy ágil y las consiguió y se las trajo a su madre y sabía que era una fruta que le encantaba a su papá. Y cuando Raquel, que todavía no tenía hijos,
¿Y qué ha de haber hecho? Ha de haber sido la onda así, no sé cómo sería ese business. ¿Cuánto tiempo contigo? ¿Cuánto tiempo conmigo? Yo estoy propensa a tener hijos en tal mes, en esto, así que de noviembre a octubre contigo y ¿cómo sería esa onda, hermano? Yo lo que quiero es que usted vea lo implícito que está en este pasaje, la realidad de la vida matrimonial con mujer, con el sexo femenino. La realidad que expone este pasaje curioso, tradicional, pintoresco, le vamos a poner, folclórico. Le hace a uno entender y le hace a uno comprender la tremenda realidad de la gigantesca dificultad de estar casado con una mujer. Sus caprichos, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, la manera en la que se adueñan de uno es extraño. No sé de dónde les sale a ellas en la cabeza que uno es de ellas, que uno tiene olor a ellas, que uno solo pertenece a ellas y que cuidadito con quién miras en la calle. ¿Y a quién estás viendo? ¿Y a dónde viste? ¿Qué hay ahí? Y se levanta y va a ver qué hay ahí. Y a mí me da risa cuando se levanta y va a ver que lo que hay es un caballo o una vaca. Y que uno está mirando una vaca, un caballo, pero ella piensa, ¿qué viste ahí? Ella tiene que ver qué fue lo que tú viste. ¿Y a qué hora salís? No, voy a hablar con el manager. No, puede ser. Te cambiaron el horario, qué raro, ahí nunca cambian el horario. Vino un pedido nuevo, ¿de dónde? De Francia, qué raro. En Francia no piden lo que... Hermano, eso es horrible. Hay mujeres que pueden literalmente volver loco a un ser humano. De plano. Cuando pues Jacob volvía del campo, dice el verso 16, a la tarde, él venía de trabajar. Él venía de hacer la tarea varonil. Salió Lea a él y le dijo, hoy llégate a mí, porque la verdad te he alquilado. Te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y el otro no le quedaba otra mano, durmió con ella aquella noche. La verdad es de que la vida matrimonial es una realidad que el apóstol Pedro, que era casado, porque si tenía suegra, no debe haber tenido suegra porque le encantaba tener suegra, ¿verdad? Sino porque tenía mujer. Este hombre le dijo a los creyentes, y hizo que los creyentes entendieran y comprendieran, que lo más difícil de sostener en una vida en la tierra es la comunión con Dios. Que cuando uno llega a tener comunión con Dios, para uno de creyente es lo más hermoso. Que esa comunión está supeditada a tantas verdades de la vida diaria, porque tenemos que entender que la comunión con Dios debe de ser una comunión libre, limpia, una relación en donde Dios se agrada, en donde Dios está agradado de ti, en donde Dios te bendice porque eres un hombre que te sujetas, que entras en su armonía espiritual. Él sabe de cuántas cosas te abstienes, sabiendo que puedes hacerlas, pero no las haces para agradarlo, porque te comprometes. Dios
se complace mucho de los varones que lo buscan. Dios tiene misericordia de las mujeres, pero nunca se olvida de que fueron ellas las que destruyeron el plan original de Dios. Y perdone que se lo diga así, hermano, pero Dios sabe con qué lo estoy diciendo. Por eso la sujetó a la mujer y le dijo, ahora te quedas sujeta a ese hombre. Y ahora te cubres cada vez que tengas que buscarme, y el pelo largo te va a hacer señal de autoridad. Y tienes que entender que ahora vas a sufrir y con dolor vas a dar a tus hijos, y ahora vas a tener grandes dificultades, y a ese hombre que destruiste en su plan original, ahora ese hombre te va a gobernar para tu tristeza y tu amargura. Es la historia de la mujer. Pero con el hombre, Dios tiene planes. Lo hizo con una característica que es distintiva en él. Lo hizo hombre. Lo hizo hombre. Y la Biblia habla de eso, de la exquisitez de ser hombre, de la realidad de ser hombre, de la verdad de tener los sentidos encendidos por las verdades de Dios y la imagen y la realidad de haber sido hecho a imagen y a hechura. La palabra hechura está hablando de que tiene las características que Dios le dio como distinción, y luego que terminó de crearlo, dice, y vio Dios que lo había hecho bien, que lo había hecho todo correcto, y lo puso a él como la corona de la creación que le había hecho para él. Eso lo establece la Biblia. Entonces la realidad es que el hombre sabe Dios que cuando lo agrada, cuando se somete, cuando se sujeta, es el hombre al que Dios usa para destruir las potestades del diablo. Y que no hay varón ni hembra en la gracia. Es distinto eso. Que no hay varón ni hembra en la gracia. Es decir, cuando Dios salva, cuando Dios actúa, cuando Dios tiene piedad, cuando Dios quiere usar, cuando Dios quiere bendecir, cuando Dios quiere exaltar, hombre y mujer en la gracia es indistintivo. Pero en lo que concierne a la creación, el hombre es la corona de su creación. Eso lo lamento, pero sí lo dice la Biblia. Sin hacer ningún vejamen del sexo femenino en ningún sentido. Entonces al hombre le dice Pedro que si él pierde la comunión con Dios, se arruinó todo. Y que cuando él se casa, la máxima oposición que tiene para tener comunión con Dios ya no es el diablo, es su mujer. ¿Por qué? Porque la intención de Dios de permitirle que tenga mujer es para que él comience desde ese día a no ser más dos, sino una sola carne. Porque solo así va a mantener su relación con Dios. Pero para poder ser uno con tu mujer, compadre, you have to give up a lot of things in life. Vosotros maridos, y termino con esto, hermano, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Qué importantísimo, qué fundamental es entender que la mujer puede parecer que es King Kong, pero jamás lo será. Jamás lo será. Depende 100% de su marido. Pobre.
Por eso fue que cuando le dijo, esa versión que utilizo yo, y que creo que así está casi en todas, cuando le dijo, por cuanto y si engañaste a tu marido, le dijo el Señor, pasará esto y esto y esto y esto, y luego le dijo, y tu deseo será ese marido. En otras palabras le dijo, no podrás vivir sin desear hombre. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? Entonces ahora la mujer sabia, entendida, la mujer conocedora de la realidad de Dios, sabe que el papel que ella tiene es edificar su casa. Que si ella entiende eso y comprende eso y tiene un marido que tiene la pasión de entender la Escritura, hermano, serán no más dos, sino una sola carne. Y cuando el hombre y la mujer experimentan eso, eso es fantástico, eso es armonioso. Eso es algo que hace que el cuerpo humano en todas, miren lo que voy a decir, el cuerpo humano en todas sus secreciones que tiene, hace que el cuerpo dé a través de la hipófisis, todas las glándulas del cuerpo sueltan los químicos necesarios para que el hombre se sienta feliz en la tierra. Solo la mujer logra eso en el hombre. Solo eso. ¿Por qué? Porque cuando porque ni el perro te va a ayudar. Aunque es el animal más domesticado, 4.600 años tienen el perro de ser domesticado. Por eso el perro le da hasta catarro cuando a ti te da catarro. Pobre el perro, tiene todos nuestros microbios y enfermedades. Y nosotros heredamos la de él y las introdujimos y ahora ya las reproducimos no nocivamente. Y por eso ese animal se ha convertido en el más domesticado animal de todo el mundo animal. Ahora, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Es determinante que nosotros comprendamos y entendamos de que hay reglas para nunca dañar a tu mujer. Esto es fundamental, pero fundamental. Darle honor a la mujer es lo que hace que ella se convierta en algo insustituible. Dando honor a la mujer es lo que hace que todas las realidades de la vida humana, en todas las características que llevan al hombre a elevarlo, dándole honor a que haya elevado a la mujer y la esté colocando en una altura que lo merece, porque es un ser humano, aunque ha sido tratada de una manera horrorosa y espantosa durante siglos, pero ahora en los últimos 100 años ha alcanzado un nivel y una realidad de justicia que es encomiable de parte de los hombres, que hayan entendido y hayan comprendido que ella es lo que la Biblia dice: vaso frágil. Y que lo que hay que hacer es darle honor. Y si eso llega a suceder, y si eso llega a pasar, y si eso es lo que tú logras hacer en tu vida matrimonial, dice aquí: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan
estorbo. No cabe duda que eso es lo más extraordinario que uno pueda entender. Jacob lo entendió. Jacob comprendió que estaba viviendo una realidad a la que tenía que ir acostumbrándose y no pelear contra ella. Usted ve cómo Dios dice la Escritura, si usted lo lee en casa, usted pasa ese capítulo, usted se va a dar cuenta de que ahí dice, y Dios tuvo misericordia de Lea, y Dios oyó el clamor de Raquel, y tuvo misericordia de Raquel, y visitó a Raquel, y Lea venía y competía, y le decía, ahora yo ya no te he dado hijos, tengo seis hijos, pero me faltan otros 2, y ahora aquí está, y te voy a dar a mi criada. Y el otro le decía, ¿para qué? Ten hijos con ella. Pero ¿cómo está eso? Si no, ten hijos con ella. Me imagino que estos hombres se daban cuenta que estaban bajo la... Bueno, me imagino, no, fregado. Si yo tengo 40 años de casado. Yo todavía hablando como que fue soltero. Cuando usted siente aquí a la señora que le dice, hermanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Aquí estoy, sí, ahí estás, dale, hermanita, vení. Mira que esto, mira que aquí, que mira que allá, que aquí, que lo otro. ¿Y qué piensas de esto? No, pues está bien, ¿verdad? Que no sé qué, y que no sé cuánto, no, pero mira, pero hasta ahí llegaste. Bueno, pero es que yo también, no, hermanita, hasta ahí llegaste. Hay que recordarles de vez en cuando que el que lleva los pantalones es uno, aunque ese día está de short. Por el calor. Hermanita. Y, y se retira un tiempito. Y ahí llega otra vez a empujar la puerta. Pero mira que, come on, hermana. Eso es lo que Jacob entendió. Jacob entendió. Y le dijeron, aquí está mi criada. Ella dará a luz por mí. Y era una competencia entre esas dos. Y la otra decía que dio a luz, sí, dio a luz de otra. Aquí está también la mía. Él no podía pelear eso. Él no podía oponerse a la realidad de su existencia natural en la tierra. Nosotros no podemos resistir la realidad de la vida matrimonial, no podemos entrar en conflicto porque queremos imponer nosotros algo que se nos ocurrió a la última hora. Es increíble cómo nosotros los varones necesitamos entender cuánto valoramos la comunión con Dios, cuánto valoramos la relación con Dios, cuánto valoramos el reino de los cielos, cuánto entendemos las verdades de Dios. Esta mujer es la que te acompaña y la Biblia la mete a ella en el pacto en el que no la puedes dejar. Tienes que lidiar con esa verdad. No puedes oponerte a la realidad del reino donde vives. Jacob no pudo oponerse a la verdad que había adquirido. Es cierto que le habían hecho una pasada horrorosa. Es cierto que lo habían llevado a una situación incómoda. Es verdad que ahora estaba él entre Raquel y Lea y que las cosas estaban realmente diametralmente opuestas entre ellas y habían sido hermanas. Usted se puede imaginar, hermano, 2 mujeres es suficiente. ¡Hermanas! Tenían conflictos desde niñas. Y ahora resulta con el mismo marido. Yo quiero que usted lo vea conmigo, cómo el Señor desciende sobre la realidad de esa vida. Su voluntad no estaba manifiesta absoluta en ello. Porque Él iba a determinar que el hombre no tuviera 2 mujeres, sino solo una. Él iba avanzando y la realidad de Dios iba llegando y la revelación de Dios iba llegando y el mundo estaba siendo impedido de la revelación de Dios y todos los hombres vivían como cualquiera pudiera imaginarse como quisiera. Pablo dice que Dios, teniendo misericordia de ellos, les mandaba lluvia, les mandaba sol, les mandaba bendiciones, tenía piedad de ellos, pero eran almas que venían solo a poblar y que no había mayor interés de Dios sobre ellos. Asústese de eso, hermano. Asústese de eso.
Y solamente se sujetaba a seguir a Abraham y a su prole, a seguir a Abraham y a su prole. Y ahora está con Jacob, y con Jacob está con esa situación. Y Jacob entiende y se da cuenta y sabe que la importancia de su vida no es su matrimonio. Que la importancia de su vida es la primogenitura que adquirió por misericordia de parte de Dios. Usted tiene que tener prioridades en la vida. Por eso es que esta porción de Pedro lo dice y lo ejecuta de una manera extraordinaria. Maridos, habitad con vuestras mujeres según ciencia, tratándolas como a vaso frágil, sabiendo que ellas son delicadas y entendiendo que hay que vivir en armonía, porque para que la gran realidad de tu existencia, ¿cuál es? Haber conocido a Dios. No te sea tropiezo el matrimonio que tienes y la mujer que tienes, sino que te sea de bendición. Y triunfa ahí, triunfa como cabeza, triunfa como hombre, triunfa como padre, triunfa como varón que eres. Ama a tu mujer, logra entender la realidad, disfruta lo que significa ser dos, haber sido dos y llegar a ser uno. Disfruta eso. ¿Para qué? Porque eso te queda en la tierra atarantado, porque pediste mujer. Y lo que tienes que hacer es que eso no te impida la vida eterna abundante. En ello cumplimos la voluntad de Dios y hacemos feliz a nuestra mujer. Bendecirán el día que nos muramos y que nos toca primero. Parece que así es la onda. Te van a llevar a llorar por lo menos con una lágrima sincera. Y cuando regresen a la casa van a ver tu ropa y la van a regalar con corazón no alegre, sino tristón. Y van a recordar que la dicha más grande que tuvieron en su vida fue haberse casado contigo. ¿Por qué? No porque fueras perfecto, sino porque en lo que honrabas y deseabas agradar a Dios, te convertiste en un buen marido y en un excelente padre. Y óyeme, hermano, que estás aquí, padre, que estás aquí, feliz día del padre. Óyeme, y así llegarás a la presencia del Señor y te presentarás como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que cumplió la palabra de verdad. Y recibirás tu herencia eterna. Qué cosas más bellas. Y allá ya no hay matrimonio. Esos son los hombres que aplauden, ¿verdad? Porque las mujeres están un poco feo, pero allá ya no hay matrimonio. Seremos como los ángeles de Dios. Démosle palmas al Señor, hermano. Aleluya, póngase de pie. Póngase de pie, alabado sea el nombre de Jesucristo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Estírese bien porque hace rato que lo tengo ahí sentado, hermano. Gracias por su paciencia, por su amor, su cariño y su devoción a la obra del Evangelio, de estar aquí con nosotros en esta mañana. Oh, aleluya. Gloria a Jesús para siempre. Oramos al Señor. Levanta sus manos al Señor. Dele gracias, hermano, dele gracias. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Aleluya. Me gozaré, me alegraré
Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino, aleluya, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me gozaré. Amén. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en este día, esta tarde hermosa, donde tu palabra y el gozo de tu Espíritu está, Señor, en nuestra victoria. Gracias, Padre, por esta reunión. Pedimos que extiendas tu mano, que te glorifiques, que tu palabra vaya, impacte, traiga enseñanza, traiga cordura, traiga sabiduría, traiga espiritual inteligencia para mantener una vida en victoria delante de ti, Señor. Bendice cada matrimonio, bendice cada padre de familia. Señor, extiende tu mano, guárdanos, Señor. Permítenos volver a tu mesa, a celebrarla en esta tarde de tu infinita misericordia. Te lo pedimos, Señor, por estas necesidades. Te pedimos por Claudia, por Jackie Oropesa, Señor. Extiende tu mano poderosa, sanando, liberando, obrando en estas vidas, en estos hogares. Ahora mismo, posa tu mano de misericordia. Haz un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor bendito, conforme tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo damos. Amén. Y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, amados.